Este es el mayor experimento financiero de la historia humana, y la mayoría de la gente no se da cuenta de que vive dentro de él. La deuda global, pública, privada, de los hogares y corporativa, se ha disparado a niveles que ninguna civilización había soportado. Los gobiernos piden prestados billones como si fuera trivial. Los bancos centrales crean dinero con pulsar unas teclas. Las familias firman hipotecas a 30 años con la misma despreocupación con la que compran víveres. Y aún así, hablamos de la deuda como si fuera algo normal, inofensivo y permanente. La incómoda verdad es que la deuda siempre ha sido una herramienta de poder, un arma de control y un reloj en cuenta regresiva a la espera de la chispa adecuada. La verdadera pregunta no es si la montaña de obligaciones actual provocará una crisis, sino cuándo, y quién pagará cuando el sistema se reinicie. Para entender cómo llegamos aquí, hay que volver a las raíces de la deuda. La deuda es tan antigua como la vida asentada. Las primeras tablillas de arcilla mesopotámicas, milenios antes de Cristo, no eran poemas ni filosofía, eran libros contables. Registraban quién debía a quién, cuántos granos, cuántos animales. En las sociedades tempranas la deuda no era solo económica, era sagrada. Sacerdotes y reyes supervisaban los saldos, imponían sentencias y a veces perdonaban todo en grandes jubileos para evitar el colapso social. Imagina eso por un momento, que la supervivencia de la sociedad exigiera un reinicio periódico del marcador financiero. La deuda otorgaba poder, pero el exceso de deuda amenazaba la estabilidad. Los gobernantes antiguos entendían lo que los líderes modernos fingen olvidar. No puedes atar para siempre a toda una población con obligaciones. Tarde o temprano, la estructura se resquebraja. Por cierto, si te interesa el dinero, suscríbete al canal y dale like. Ahora sigamos. Saltemos al Renacimiento y al ascenso de familias bancarias como los Medici de Florencia. La deuda evolucionó del grano y el ganado a la moneda y el crédito. Reyes y papas pidieron sumas gigantescas para librar guerras, levantar catedrales y expandir imperios. Pero toda línea de crédito conlleva riesgo. España, inundada de plata del Nuevo Mundo, cayó en bancarrota 4 veces en el siglo XVI porque la corona pidió más de lo que podía pagar. Primera lección. Incluso los imperios repletos de tesoros pueden ahogarse cuando la ambición supera a la realidad. La deuda dejó de ser solo personal, se volvió geopolítica. Alimentó guerras, derribó dinastías y redibujó mapas. La verdadera explosión moderna comenzó en el siglo XX. Tras la Primera Guerra Mundial, las naciones tambalearon bajo deudas tan grandes que pagarlas parecía fantasioso. Alemania quedó encadenada a reparaciones bajo el Tratado de Versalles, obligaciones tan punitivas que los economistas advirtieron que desestabilizarían al país. Tenían razón. La hiperinflación de principios de la década de 1920, carretillas de marcos de papel para comprar pan, brotó de promesas que no podían cumplirse en términos reales. El trauma marcó la política y ayudó a preparar el escenario para un conflicto aún más oscuro. La deuda no era un detalle contable, era el combustible del caos. Luego llegó 1944 y la conferencia de Bretton Woods. Allí se diseñó la arquitectura financiera del mundo de posguerra. Estados Unidos, que poseía la mayor parte del oro mundial, fijó las reglas. El dólar se convirtió en el ancla, convertible en oro a 35 por onza. Las demás monedas se vincularon al dólar. El plan prometía estabilidad. El efecto fue dependencia. Las deudas y los bonos de cada país descansaban en la creencia de que Estados Unidos mantendría la disciplina. Durante un tiempo, el sistema aguantó. Pero la tentación de endeudarse, de gastar por encima de los medios, nunca desaparece. A finales de los años 60 y en los 70, con los costos de la guerra de Vietnam y ambiciosos programas sociales, Estados Unidos emitió más dólares de los que tenía en oro. Los gobiernos extranjeros se dieron cuenta y exigieron metal a cambio de papel. En 1971, el presidente Richard Nixon cerró la ventanilla.
El dólar rompió su vínculo con el oro. La deuda quedó a flote. Los gobiernos pudieron pedir prestado e imprimir a voluntad, limitados solo por la confianza y la paciencia de los acreedores. Aquel quiebre de 1971 fue una revolución silenciosa. La deuda pasó de ser finita a elástica. Sin el oro, los bancos centrales descubrieron que podían dirigir las economías moviendo el precio del dinero. Cuando el crecimiento se ralentizaba, bajaban tasas para fomentar el crédito. Cuando estallaban crisis, se creaba nuevo crédito para tapar el hueco. Cada rescate exigía más apalancamiento que el anterior. Los años 80 trajeron grandes expansiones de deuda pública con líderes como Ronald Reagan y Margaret Thatcher, justificadas por la defensa y la desregulación. Los países en desarrollo se endeudaron fuertemente con la banca occidental, lo que encendió la crisis de deuda latinoamericana cuando los ingresos no alcanzaron para pagar intereses. El patrón se endureció. Usar deuda para perseguir la prosperidad y luego ahogarse cuando la marea baja. La crisis de 2008 no fue solo vivienda, fue deuda apilada sobre deuda. Una pirámide tan alta que, cuando se astilló una esquina, todo el edificio tembló. Las hipotecas se empaquetaron en valores, se vendieron por el mundo, se aseguraron con derivados y se amplificaron con apalancamientos de 30-1. Cuando el edificio se agrietó, quebraron bancos, se encogieron pensiones y los gobiernos intervinieron con billones. Vino la amarga ironía. Se rescató a quienes se endeudaron imprudentemente, y la gente común cargó con desempleo, embargos y austeridad. La deuda se reveló no como un instrumento neutral, sino como un sistema calibrado para proteger a los poderosos. Desde entonces, las cifras se han vuelto surrealistas. La deuda global casi se triplicó en 2 décadas, superando los 300 billones en 2023, casi 4 veces el tamaño de la economía mundial. Gobiernos, empresas y hogares se subieron al carro. Algunos países, como Japón, ya soportan deudas públicas superiores al 200% del PIB. Estados Unidos suma billones cada año con poca discusión. Muchas economías emergentes se endeudan en divisas, invitando a la crisis cuando el dólar se fortalece y suben las tasas. La estabilidad depende ahora de creer que el apalancamiento puede expandirse para siempre sin consecuencias. Pero la deuda siempre cobra su precio. Deforma conductas, infla burbujas, redistribuye riqueza y hipoteca el futuro. Cada dólar tomado hoy es una reclamación sobre el trabajo de mañana. Cuando las cifras se hinchan más allá de la razón, el pago honesto se vuelve fantasía. Por eso la historia está llena de reestructuraciones, inflaciones e impagos. La deuda termina de 3 maneras: se paga, se devalúa o se rechaza. Ningún imperio, ningún orden ha escapado a esa aritmética. Los efectos actuales están por todas partes, aunque en gran medida son invisibles. Cuando tu gobierno tiene déficit, no llama a tu puerta. Emite bonos, los vende a bancos y a fondos extranjeros y acumula silenciosamente una factura a tu nombre. Cuando pasas una tarjeta, no estás pagando, estás pidiendo prestado. Cuando las empresas presumen de beneficios récord, a menudo esos números están inflados con dinero prestado usado para recomprar acciones y reducir el número de títulos en circulación. El sistema prospera con el apalancamiento. El apalancamiento es como la gravedad. Parece ingrávido en la subida y aplastante en la caída. Las finanzas actuales flotan sobre promesas que quizá no se cumplan. Considera a Estados Unidos, ancla del orden vigente. Su deuda federal bruta superó los 34 billones en 2024. La cifra es tan grande que se vuelve abstracta. Tradúcela. Cada contribuyente carga con reclamaciones por cientos de miles. Los pagos de intereses ya rivalizan con el gasto en defensa. La superpotencia pide prestado simplemente para pagar intereses de deudas anteriores. En Europa, la rima es similar. Las ratios deuda-PIB superan el 100% en países como Italia y Grecia.
En China, la explosión se camufla en vehículos de financiación locales y empresas estatales, creando pasivos en la sombra que quizás superen los recuentos oficiales. En todas partes, la deuda se ha metastatizado. La trampa es psicológica tanto como financiera. A los políticos les encanta la deuda porque compra tiempo. Subir impuestos enfada a los votantes. Recortar gasto enfada aún más. Endeudarse parece indoloro. Ya se encargarán las personas del futuro. La ilusión funciona. Hasta que no. Hasta que suben los tipos y de pronto la carga se hace visible. Eso fue exactamente lo que vio el mundo a partir de 2022, cuando los bancos centrales endurecieron para combatir la inflación. Los costos de servicio se dispararon. Los gobiernos afrontaron presupuestos más estrechos. Los hogares vieron subir las hipotecas. Las empresas observaron cómo se encarecían sus refinanciaciones. La deuda es un depredador dormido, inofensivo en reposo, mortal al despertar. Aun cuando los riesgos aumentan, la deuda sigue vendiéndose como camino a la prosperidad. Se les dice a los estudiantes que asuman decenas de miles en préstamos para títulos que pueden o no rentar. A las familias se les anima a estirarse por casas en el límite de lo asequible, porque la vivienda nunca baja. A las naciones se les asegura que los déficits no importan porque los bancos centrales pueden imprimir. Esa es la gran mentira de las finanzas modernas. La deuda es gratis, infinita y segura. La historia grita lo contrario, y cada ciclo termina haciendo ese grito imposible de ignorar. Lo que viene no es difícil de prever si estudias el pasado. Cuando las obligaciones superan la razón, solo hay unas pocas salidas. Una es la inflación, reducir silenciosamente el valor real de lo adeudado devaluando la moneda. Ya está presente. Si los precios suben un 10%, tus ahorros pierden ese 10% de poder, pero la carga del gobierno se reduce en la misma proporción. La inflación funciona como un impuesto oculto y es políticamente más fácil que la cesación de pagos abierta. La segunda salida es la reestructuración. Admitir que no se puede pagar y renegociar términos. Grecia ofreció el modelo moderno, con bonistas obligados a aceptar pérdidas. La tercera es el impago total, negarse a pagar. La historia está plagada de defaults soberanos, de Rusia a Argentina, cada uno desatando turbulencias. Ninguna opción es indolora, todas rompen una promesa. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Las señales apuntan a la inflación como vía preferida. Los bancos centrales pueden hablar como halcones, pero los gobiernos cargados de deudas necesitan erosión del valor real para sobrevivir. Eso significa que los ciudadanos comunes asumen el costo. Tus salarios, tus ahorros, tu poder adquisitivo futuro. Drenados para preservar la estructura. Es el truco más viejo del libro. La gente lo acepta porque la inflación se arrastra, las cifras son abstractas y el sistema nos entrena para creer que la deuda es problema de otro. He aquí la idea final. La deuda no es puramente economía, es poder. ¿Quién presta? ¿Quién pide? ¿Quién es rescatado cuando todo se derrumba? La arquitectura está diseñada para que, cuando la carga es insoportable, los poderosos rara vez paguen. Se rescatan bancos, las corporaciones se reestructuran, los políticos se retiran, la gente común pierde casas, empleos y tiempo irrecuperable. Entender la deuda no es una opción de educación financiera, es supervivencia. Si no detectas la trampa, vivirás dentro de ella, encadenado por promesas que no hiciste. Entonces, ¿qué hacer? Primero, deshazte de las ilusiones. La deuda no es neutral. Cada dólar prestado tiene consecuencias. Segundo, aprende el patrón. Ningún imperio, ninguna nación, ningún sistema evita el ajuste de cuentas. Los plazos varían, los destinos riman. Tercero, protégente. No significa entrar en pánico ni enterrar oro en el patio. Significa construir riqueza resiliente que no sea rehén de promesas de papel. Favorece activos que mantengan valor a través de los ciclos. Invierte en habilidades y conocimiento que compongan al margen de los vaivenes de política. Mantén perspectiva para no caer en trucos reciclados.
porque el sistema los repetirá, porque el ciclo se repite. La deuda crece, los líderes niegan, estallan crisis, la sociedad se reinicia. Tu única elección es entrar en ese patrón a ciegas o despierto. Si ves las trampas, puedes esquivarlas. Si no, pagarás por errores que no cometiste. La deuda global no es solo un número en una hoja de cálculo. Es una larga sombra sobre el futuro. Si esto te dio una nueva mirada, suscríbete. La historia tiene las respuestas, si sabes dónde buscar. Y para eso estamos aquí. Descifrar el pasado para navegar el presente. Piensa en el sistema como una gran máquina calibrada para crecer con crédito. Las tasas bajas son la grasa. La garantía es la correa. La confianza es la electricidad. Cuando el motor zumba, todos olvidan que la fuente de energía es tiempo prestado. Cuando la corriente titubea, los engranajes rechinan y los gestores recurren al único kit de reparación en el que confían. Dinero más barato, condiciones más laxas, programas más grandes. Cada arreglo canibaliza el futuro para alimentar el presente. Ese trato puede durar años, pero no para siempre. Mira de cerca el manual de rescates. Bajar tasas, comprar activos, garantizar mercados, subvencionar el crédito. Cada movimiento empuja a los inversores a asumir más riesgo, infla valoraciones y amplía la brecha entre quienes poseen activos y quienes venden su tiempo. Cuando llega el próximo golpe, el punto de partida es más alto, el colchón más fino, la tolerancia al dolor menor. El sistema se vuelve más frágil incluso mientras los índices suben. Eso es derivar hacia un régimen que no tolera la volatilidad normal. Esto no es un llamado a la desesperación, es un llamado a la claridad. Entiende las corrientes en las que nadas, conserva algunos derechos que no sean el pasivo de otro. Mantén un margen de seguridad. Evita el canto de sirena del crédito fácil que hipoteca la libertad de mañana por la comodidad de hoy. Vota por líderes que digan verdades fiscales en lugar de cuentos para dormir. Enseña a tus hijos cómo funciona el interés compuesto en ambos sentidos, en el ahorro y en la deuda. Nada de eso detendrá el ciclo, pero cambiará tu posición dentro de él. El final llega por elección o por fuerza. La elección se parece a la disciplina. Gastar más lento, invertir productivamente, presupuestos creíbles, incentivos que favorezcan construir sobre especular. La fuerza se parece a inflación, crisis, fuga de capitales y agitación política. El giro lo decide la cultura tanto como las hojas de cálculo. ¿Preferimos arreglos rápidos o reparaciones duraderas? ¿Celebramos la extracción de rentas o la creación de valor? Estas preguntas moldean el camino tanto como cualquier palanca de banco central. Y aún así hay agencia. Los hogares pueden elegir colchones sobre bravuconadas. Las empresas pueden elegir flujo de caja sobre recompras cosméticas. Los ciudadanos pueden exigir transparencia y consecuencias. Las pequeñas decisiones se acumulan. Puede que no doblen la curva global mañana, pero pueden ampliar tu margen personal entre el susto y la ruina. En un mundo construido sobre el apalancamiento, el margen es libertad. Así que sí, este es el mayor experimento financiero jamás realizado. Sus ingredientes son conocidos: tasas bajas, promesas altas, la creencia de que una política ingeniosa puede vencer a la aritmética. Su desenlace no está escrito. La tesis de la historia es clara, pero los giros los escribimos nosotros. Mira la máquina. Respeta su poder. Desconfía de su costo. Y, sobre todo, no seas el último en notar que llegó la factura. Mantente despierto, ahora. Si llegaste hasta aquí, deja un plus en los comentarios, tu insignia por completar esta inmersión. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para más historias largas donde dinero, historia y poder chocan. ¿Sientes curiosidad por imperios del capital anteriores? Mira nuestros otros videos.